Sí, muy buenas noches. El Señor les bendiga a todos ustedes. Es un gusto estar nuevamente compartiendo estos estudios bíblicos, los cuales son para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Nuestra hermana Angie. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí, Señor, reunidos delante de tu presencia, Padre Celestial. Reconocemos, Señor, en este momento tu deidad, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por habernos entresacado, Señor, de lo vil. Gracias por tu llamamiento, Señor, a cada uno de nosotros. De manera particular, Señor, te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos que estamos reunidos aquí, Señor, delante de ti. Y bendice, Señor, a todos y a cada uno de su familia y también a los que no se pueden conectar, Padre Celestial. Tú sabes, Señor, la razón de por qué cada uno no se ha podido conectar, Señor. Derrama tu espíritu sobre cada uno de aquellos, Señor, de los que no están aquí y sobre todo de los que estamos aquí, Señor. Pon carbón encendido, Padre amado, en los labios, Señor, del hermano Edwin, para que todo lo que se vaya a decir en este momento, Señor, sea dirigido bajo tu Espíritu Santo, Señor, y que sea de edificación para todos y cada uno, Señor, de los reunidos delante de tu presencia, Padre, en este momento. Te pedimos, Señor, que cada palabra que se hable, Señor, en este momento, se siembre, Padre, en nuestros corazones para que podamos dar fruto, Señor Jesús, más adelante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bien, estamos viendo los sufrimientos del cristiano como parte del supremo llamamiento. Amén. Hoy vamos a estudiar la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a estudiar algunos versículos de esta preciosísima carta. Yo he creído por años que si la Biblia es una poesía, vamos a llamarle así. Si la Biblia es una poesía, yo creo que la primera carta de Pedro es su estrofa más hermosa. Esta carta es preciosísima. Es la carta que más habla de la gloria de Dios, pero al mismo tiempo la que más habla de los padecimientos. El apóstol Pedro, este pescador de mar que llegó a ser un apóstol de Jesucristo, este apóstol, un pescador de mar, él que escribió esta preciosísima carta. Es un legado que él dejó a toda la cristiandad en esta carta. Vamos abriendo nuestras Biblias a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a ir viendo. Otra cosa es la primera carta de Pedro. Es la carta que más habla de la revelación de Jesucristo. Aparece muchas veces la palabra revelación en esta carta, tomando en cuenta de que en la traducción se perdió muchas veces el término revelación o apocalipsis, sino que aparece manifestado, pero esa palabra es la revelación, el apocalipsis de Jesucristo. Amén. Y quiero ver cómo esta carta habla de los sufrimientos y al mismo tiempo de las glorias que acompañan a ese sufrimiento. Por ejemplo, Primera de Pedro 1:11, escuchen lo que dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano dos cosas, anunciaba el Espíritu de Cristo a través de los profetas.
del Antiguo Testamento, dos cosas anunciaba ese espíritu de Jesús. Primero, dice los sufrimientos de Cristo, y lo segundo es, y las glorias que vendrían tras ellos. La semana pasada vimos que no hay gloria sin sufrimiento. Amén. Y la Biblia dice en Proverbios, el rey Salomón lo enseñó, él hizo mucho énfasis en esa verdad en su libro de Proverbios. Él dice que antes de la gloria es el abatimiento, la humillación. La humillación precede a la gloria. Amén. Primero hay que sufrir. Primera de Pedro 1:1, vamos a ir leyendo algunos versículos. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Este primer versículo revela de antemano todos los sufrimientos de los cuales va a hablar Pedro en el desarrollo de esta carta. ¿Saben por qué? Porque esta carta está dirigida a los expatriados en la dispersión. Estamos hablando de aquellos que fueron expulsados de su patria, aquellos que fueron expulsados de Israel y que luego se encontraban en la diáspora por causa de Jesucristo. Estamos hablando de los maltratados, de los perseguidos, de los sufridos por causa del testimonio de Cristo. Como dice el apóstol Juan en el Apocalipsis, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, pero dice, por causa del testimonio de Jesucristo, él fue llevado a la isla de Patmos, donde estuvo exiliado. Esa es la causa por la cual estos hombres, a quienes Pedro le está escribiendo, están en la dispersión, en la diáspora. Ellos estaban, Pedro menciona ahí, 5 provincias en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ellos estaban dispersos en esos lugares por la causa del Señor. Pero Pedro dice de ellos, dice, elegidos, ellos son los elegidos, esos dispersos, esos que están en la diáspora, no son cualquier cosa. Ellos son los elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ellos son elegidos según la presciencia de Dios. Esta palabra griega que es prognosis, significa el conocimiento anticipado de Dios, el conocimiento previo de Dios. Es la palabra presciencia. Amén. O sea, Dios sabe todo de antemano. Y ellos fueron elegidos según ese conocimiento previo de Dios. Amén. Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué precioso esto. Dios, según su grande misericordia, nos hizo renacer, nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿En qué consiste esa esperanza? Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros.
para esos que están en la diáspora, esos perseguidos, esos sufridos por causa del reino de Dios. Ellos tienen una esperanza reservada en los cielos. Y esa esperanza es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Amén. Ese es nuestro llamamiento. Eso es lo que Dios nos tiene reservado. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación, ahí habla de una salvación que será manifestada en el tiempo postrero, en el contexto de esos hombres y mujeres que son los postreros, como dice Mateo, que dice que los postreros serán primeros. Entonces, esos postreros que serán primeros, a ellos Dios les tiene reservada una salvación que está preparada para ser manifestada en estos últimos tiempos. Amén. En lo cual vosotros os alegráis en esa salvación, ¿verdad? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, hay un requisito para participar de esa salvación gloriosa y es ser afligidos en diversas pruebas. El libro de Isaías 62, habla de esa salvación que será manifestada en estos últimos tiempos. Esa salvación. En Isaías 62, versículo 11, dice: He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, la iglesia, esos que están en la diáspora: He aquí viene, dice tu Salvador, dice aquí, pero viene tu salvación. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Entonces hay una salvación y esa salvación es Dios mismo. Recuerden que Dios mismo es nuestra heredad según muchas escrituras que hemos visto. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, dice cuando sea manifestado Jesucristo. Pero el griego dice en la revelación de Jesucristo. Amén. Y esa revelación tendrá lugar, como dice Romanos 8, a través de los hijos maduros, que son aquellos en quienes el Hijo de Dios será manifestado en toda su plenitud, como fue a través de Jesús el Nazareno. Amén. Entonces vemos que Pedro está hablándonos de la gloria, pero también de las pruebas. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Y la semana pasada vimos que Dios va a salvar la tercera parte, en Zacarías 13, ¿recuerdan? Pero dice que a esa tercera parte, Dios la va a probar como se prueba el oro. Y en otro lugar dice que la va a afinar como se afina la plata. Y eso es mediante el fuego. Amén. El fuego de prueba. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. La salvación es el fin de nuestra fe, no el comienzo, sino el fin. Por eso Cristo dice en Mateo 24, y todo aquel que persevera hasta el fin será salvo, mas el que persevera hasta el fin
será salvo. Amén. Porque la salvación es el fin de nuestra fe. Amén. Es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entonces, hay una gracia especial destinada a nosotros, dice Pedro, ¿verdad? Y la semana pasada hablábamos que la gracia de Dios consiste en Dios andar con nosotros. Tener la gracia de Dios es tener la presencia de Dios en nosotros. Entonces, hay una presencia especial de Dios reservada para estos tiempos. Hay una unción especial reservada para nosotros en estos días finales. Recuerden que la Biblia dice que Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. Y también la Biblia dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Eso está en Habacuc 2:14. La tierra que somos nosotros, como lo hemos visto en otros estudios, la tierra se refiere a los seres humanos, nosotros. Esa tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Entonces, esa gracia, esa es la gracia que Dios tiene destinada para nosotros, esa presencia especial. Recuerden que para nosotros la iglesia del fin está reservada, no la fiesta de Pentecostés, no, para nosotros está reservada la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos es Dios mismo haciendo morada en el hombre. Dios haciendo del hombre su morada, haciendo del hombre su casa, su templo. Eso es la fiesta de los tabernáculos. Como dice Colosenses 1:27, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Él haciendo morada en nosotros. Esa es la esperanza que aguardamos nosotros. Esa esperanza que es incorruptible, como le dimos al principio de esta carta. Es inmarcesible y está reservada para nosotros en los cielos. Amén. Entonces, eso es lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros en estos días finales. Amén. Hay una gracia destinada a nosotros, de la cual profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Lean mucho, lean a Isaías para que ustedes vean lo glorioso que es ese libro. Ese libro habla mucho de la gloria de Dios, lo que Dios va a hacer en estos últimos días. Isaías 60, una revelación de la gloria de Dios, lo que Dios va a hacer pronto, lo que tendrá lugar pronto aquí en este mundo. Amén. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El cual anunciaba de antemano, como lo veíamos al principio, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Recuerden que Cristo fue glorificado después de la cruz. Amén. La Biblia dice que Cristo fue coronado de gloria y de honra en Hebreos 2:9. Dice a causa del padecimiento de la muerte. Amén. Entonces, ellos anunciaban los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. De lo cual nosotros somos partícipes por la pura gracia de Dios. Amén. No porque lo merezcamos. Amén. Entonces debemos participar de esas dos cosas, los sufrimientos de Cristo y como consecuencia vamos a experimentar
su gloria. Amén. El Señor nos dé la gracia de entender este mensaje, pero sobre todo de vivirlo. El Señor nos dé la gracia de que cuando nos veamos en sufrimiento, cuando alguien nos aplique la cruz, nos ayude a estar en silencio. El Señor nos ayuda a entender que cuando pasemos por ahí, es un proceso por el cual Dios quiere que pasemos para hacer de nosotros una joya. Él está probando nuestra fe. Amén. Sometiendo a prueba nuestra fe. Amén. El Señor nos ayuda a vivir este mensaje, de verdad que sí. Yo por muchos años le he pedido al Señor, Señor, dame tu mansedumbre, tu humildad, por muchos años. Y de verdad, con toda sinceridad lo digo, cada día me siento más lejos de ahí. El Señor algún día nos alcance, esa misericordia, esa gracia de Dios nos alcance. Amén. Y nos conceda ser mansos y humildes de corazón. Amén. Como dice Mateo 11:29. Amén. Vamos a leer ahora algunos versículos de Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a comenzar en el 19. Versículo 19, 2:19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Entonces, ahí el griego lo que dice es, porque esto es una gracia, no, no merece aprobación, no, es una gracia, lo que dice el griego. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente. O sea, se hace evidente en nosotros que tenemos la gracia de Dios cuando sufrimos molestias de manera injusta y lo padecemos encomendándolo a Dios. Amén. Sin quejarnos, eh, sin murmurar ni nada. Amén. Señor nos dé la gracia de que si vamos a sufrir molestias, padeciendo injustamente, que nos ayude, manifieste en nosotros ahí la mansedumbre de él. Amén. Su humildad. Amén. Porque eso lo que hace es que eh, nos da una gracia mayor. Eso es lo que nos permite crecer como cristianos, como decía Gris en una clase. Amén. Esos sufrimientos. Cuando salimos aprobados. Amén. Sin quejarnos, sin murmurar. Pues qué gloria es, dice Pedro, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. No es ninguna gloria si es por causa de nuestros malos pasos. Si es por causa de nuestras malas pisadas, por una conducta incorrecta que padecemos, eso no es gloria. Amén. Mas si haciendo lo bueno sufrís buen comportamiento y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Señor nos ayude ahí, ¿verdad? Haciendo lo bueno, padecer por causa de la justicia. Amén. Eso sí, pero no por hacer cosas incorrectas. Y oigan lo que dice el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Ese es nuestro llamamiento. Padecer por causa de Cristo. Padecer por hacer el bien por causa de la justicia. Dice Pedro, pues para esto fuisteis llamados. Ese es nuestro llamamiento. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo nos trazó el camino. Él vino a darnos un ejemplo. Él sufrió como nadie. Amén. Y él sufrió para dejarnos un ejemplo, un dechado de padecimientos, manteniendo una buena conducta como la que Cristo mantuvo.
Aún en la cruz, mientras lo traspasaban con los clavos, lo que profirieron los labios de Cristo fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es muy importante, y eso se nos olvida cuando nos vemos en las pruebas, entender que no son esas personas, sino los enemigos de nuestras almas. Amén. Es contra ellos la batalla. Y Dios permite que ellos ataquen. Pero muchas veces vemos es a la persona, no al que está detrás de ellos. Amén. Al que quiere afligirnos. Amén. Entonces Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Y fue el Señor quien dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día. Amén. Cada día debemos seguir las pisadas de Jesús. Fíjense el versículo 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cristo no pecó. Amén. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero Cristo lo hacía eso en su corazón. No era que Cristo hacía ninguna reclamación y les decía: miren, yo soy el Hijo de Dios, yo lo voy a juzgar a ustedes más adelante, por eso me canso. No, no, no. Cristo eh, nunca pecó con su boca. Amén. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Todo lo contrario, con bendición era que le respondía. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él llevó todos nuestros pecados, todo lo que nosotros teníamos que padecer, sufrir, Él lo sufrió en la cruz. ¿Recuerdan cuando leímos a Isaías 53? Ahí habla, ahí dice que Jehová quiso quebrantarlo a Cristo en la cruz. Amén. Sujetándolo a padecimientos por causa de nosotros. Él fue molido en la cruz, dice la Biblia. Amén. Amén. Vamos a Primera de Pedro 3 ahora, comenzando en el versículo 14. Una de ustedes lo puede leer, Primera de Pedro 3, 14 al 17. Puede ser Pris o Zuleika. Primera de Pedro 3, 14 al 17. Dice así, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, es una bienaventuranza padecer por causa de la justicia. Eso Pedro lo aprendió de su maestro, Cristo. Recuerdan que en el Sermón del Monte, Cristo dijo en Mateo 5, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Él aprendió eso de su Señor y de su Maestro. Entonces, él está recitando eso que Cristo ya había dicho.
Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Amén. Y el versículo 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, eso causa mucho sufrimiento, que usted ande en integridad, usted viva una vida recta y se le acuse de que usted es un malhechor, como fue considerado Cristo. Recuerden que en la cruz los romanos solían crucificar era a los malhechores. Por eso habían dos ladrones al lado de Cristo en la cruz, porque ellos lo crucificaron fue eh, como un malhechor. Amén. A nuestro Señor. Entonces eso causa mucho sufrimiento cuando uno es calumniado, acusado de cosas que uno no sabe que ha hecho, cosas incorrectas. Cuando te acusan de calumnia, eso es como clavarnos los clavos en la cruz. Amén. Entonces, y no estamos exentos de esos padecimientos. Todos los hombres y mujeres de Dios de toda la historia, tanto en la Biblia como en la historia, han padecido, han tenido muchos vituperios, todos, todos, sin excepción. Porque es que ese es el precio que hay que pagar por la gloria, la cruz. Amén. Recuerden lo que Moisés experimentó en el desierto. Y hay algo que muchos no saben, pero la Biblia dice que Moisés fue rey. Moisés fue rey en Jesurún, dice la Biblia, en Deuteronomio 33. Jesurún se refiere a Israel seguramente. Pero dice que él fue rey en Jesurún, Moisés, pero él tuvo que padecer mucho en el desierto. Y no solo en el desierto, desde antes del desierto, él pagó un precio alto. Acuérdense que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él era, según los historiadores, él era un heredero al trono. Y algunos dicen que él no era un heredero, sino el heredero al trono. Sin embargo, él renunció a ese reino. Escuchen qué precio pagó Moisés. Él rehusó todo eso y dice que él prefirió, todo eso está en Hebreos 11 del 23 en adelante, dice que él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de esos deleites temporales del pecado. Escuchen bien, y dice, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Podemos entender la visión que Moisés recibió de Dios. Fue una revelación muy fuerte que Dios le dio a este hombre para que él tuviera esa gracia de renunciar al reino, al imperio, a ese imperio que le esperaba. Pero él escogió ser maltratado y escogió los vituperios de Cristo. Todos los hombres de Dios han pasado por eso. A través de ellos, Dios nos ha trazado también el camino. Ellos son ejemplos para nosotros. ¿Y qué decimos de Elías, que vivía de cueva en cueva huyendo? Isabel quería matarlo. Ese fue un profeta que padeció mucho. David, David, desde antes de su batalla contra Goliat, ya él estaba experimentando la cruz. Porque la Biblia dice, y ese fue el término que utilizó Isaí, aún queda el menor. Cuando Samuel fue allá, ¿recuerdan? Aún queda el menor
el que apacienta las ovejas. Esa palabra menor en el hebreo significa menor en importancia. Él era el menos importante. Era una persona sufrida. Él sufría en su hogar y él tenía el oficio más bajo, que era apacentar ovejas. Eso era un oficio muy humilde. Tan humilde que en Génesis dice que para los egipcios es una abominación todo pastor de ovejas. Es una abominación. Eso era David. Y él tuvo que enfrentar a leones, a osos en el desierto. Luego enfrentó a Goliat. Y luego de esa victoria, le hacen un reconocimiento a David, el cual pone en celo a Saúl. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Ahí comenzó una de las pruebas, la prueba más grande para David. Entonces ahora era el rey mismo quien andaba persiguiendo a David. Imagínense que un presidente le persiga a uno. Es en un hilo que estaría la vida de uno. El presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y todos los cuerpos armados. Pero Dios guardó a David, dice la Biblia, y nunca lo entregó a Saúl. Pero aún después que David ascendió al trono, David tuvo grandes pruebas, grandes luchas. Por ejemplo, con los hijos de Sarvia, que era su hermana, Joab, principalmente Joab, que nunca lo respetó a David. Él le hablaba como si David fuera un cualquiera. Nunca se sometió a la autoridad de David. Pero luego su mismo hijo se levantó contra él, Absalón, y quería matarlo. Todo eso pasó David. Entonces ellos nos han señalado, marcado el camino. Todos ellos han pasado por vituperios. Todos ellos. Amén. Todos ellos han sido maltratados. Entonces el versículo 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Siempre que padezcamos por causa de la justicia, por hacer el bien, vamos a ir obteniendo, creciendo en la gracia de Dios. Amén. Amén. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 16. Priscila, si puede leerlo, por favor. Primera de Pedro 4, 12 al 16. Dice así. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hasta el 14 era, o hasta el Hasta el 16. 16. Ok. 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén, amén. Entonces no es cosa extraña lo que nos está aconteciendo cuando nos sobrevienen las pruebas. Amén. Eso es lo que dice el versículo 12. Amados, no os sorprendáis
del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es nada extraño eso, amén. Dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hay un pasaje en Hebreos 3:14 que dice, porque, porque nosotros somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, el ser participante de Cristo, según este pasaje, tiene que ver con padecer. Amén. Participar de los padecimientos. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pero ¿qué dice? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Cuando Él llene esta tierra de su gloria, cuando Él llene tu vida, tu tierra, de esa gloria que está reservada, ahí nos vamos a gozar con gran alegría. Amén. Amén. La Amén. tierra será llena, como decíamos al principio, del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Y las aguas cubren el mar de manera completa. Amén. Va a ser una llenura eh, completa. Amén. Vamos a ser llenos de toda la plenitud de él. Amén. Amén. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Somos bienaventurados cuando somos vituperados por el nombre de Cristo. Recuerden que los apóstoles en Hechos 5, versículos 41, dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Gozosos de qué? ¿Por qué? Dice gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre de Cristo. Amén. Ellos salieron gozosos. Es una bienaventuranza. Amén. Si sois si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Amén. Somos bienaventurados. Eso significa también que muy pocos se someten a esos sufrimientos. Amén. Porque la palabra bienaventurado, eso es lo que denota a alguien que es sumamente bendecido. Y muy pocos obtienen esa bendición suprema. Amén. Pero dice la razón por la cual somos vituperados. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esa es la razón por la cual somos vituperados, por esa presencia de Dios que reside en nosotros. Amén. En el griego dice, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Su gloria. Amén. Esa gloria que esperamos. Esa gloria incomparable. Amén. Amén. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Si siempre que padezcamos por el nombre de Cristo, el Espíritu de Dios y esa gloria que reside en nosotros es glorificada. Amén. Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. No, versículo 15 primero. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Por hacer cosas mal hechas no es bueno padecer. Amén. Pero el 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Porque ese es el plan de Dios. Meternos en ese horno para que ese metal, ese oro, salga precioso, reluciente. Amén. Amén. Vamos a Primera de Pedro 5 ahora. Estamos casi terminando. Primera de Pedro 5,
versículo 1, Pedro dice, ruego a los hermanos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro fue testigo de los padecimientos de Cristo, pero él sabía que Cristo vino fue a darnos un ejemplo, como él mismo lo escribe en 1 Pedro 2:21. Y Pedro padeció como muy pocos en esta vida. Recuerden que él fue crucificado en Roma, pero él no fue crucificado como Cristo, que fue con la cabeza hacia arriba. No, él fue crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, porque él dijo que no era digno de morir como su Señor. Amén. Entonces él escogió que lo crucificaran de esa manera, con la cabeza hacia abajo. Él padeció por causa de Cristo, pero él dice que también es participante de la gloria que será revelada. Amén. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Recuerden que tenemos un enemigo y ese enemigo quiere destruirnos, devorarnos. Él quiere deshacerse de nosotros. Amén. Sobre todo de aquellos que él sabe que son una amenaza para su reino. Amén. Amén. Sobre todo aquellos que él sabe que el Señor va a usar para manifestar su gloria. Amén. Para hacer proezas en estos últimos tiempos. Amén. Como dice la Biblia, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros adversarios. Amén. Eso hará Dios a través de su pueblo en estos últimos días. Primera de Pedro 5:9, al cual resistir firmes en la fe. Satanás se resiste por medio de la fe. Amén. Recuerden que la fe es nuestro escudo. Nuestro escudo es la fe. Según Efesios 6, recuerdan, ahí habla de las 7 armaduras. Y dentro de esas 7 armaduras está la fe. Pero en cuanto a la fe dice, el escudo de la fe. Amén. La fe es ese escudo que nos libra de los dardos del enemigo. Amén. Entonces es importantísima la fe porque la fe es el escudo. Incluso en Efesios dice, y sobre todas estas cosas, vestido del escudo de la fe. El escudo de la fe dice sobre todas estas cosas, sobre todas las armaduras. El apóstol Pablo dice que debemos tomar el escudo de la fe, con el cual se apagan todos los dardos de fuegos del maligno. Amén. Entonces, debemos resistirlo firmes en la fe. La fe se basa en lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha prometido. Debemos creer lo que Dios nos ha prometido. Ese es nuestro escudo. Creer esas cosas, esas buenas palabras que Dios nos ha dado. Amén. Todo lo que Dios nos ha dicho, nos ha dado, nos ha prometido, todo, absolutamente todo, debe permanecer en nosotros. Esa es nuestra fe. Amén. Basada en todo lo que Dios nos ha dicho, en su palabra, en su verdad. Amén. Eso es lo que resiste al enemigo. Amén. Que esa promesa que Dios te ha hecho permanezca viva en tu corazón. Y eso es lo que apaga todos los dardos de fuego del maligno. Porque eso es lo que él quiere destruirnos. Y quiere destruir lo que Dios nos ha dado. Amén. Esa palabra que Dios nos ha dado.
esa palabra del reino que tú y yo hemos oído, esa palabra es nuestra fe. Amén. En ella se basa nuestra fe. Ese es nuestro escudo, lo que Dios nos ha dado. Amén. Nos ha prometido, lo cual Él cumplirá en su momento. Dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, escuchen bien, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos nuestros hermanos que están en sintonía con el mismo plan de Dios, todos, en todos ellos, esos mismos padecimientos se van cumpliendo. Amén. En todo el mundo. Todos ellos. Amén. Pero ¿qué dice el versículo 10? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese es el propósito de los padecimientos. Amén. Que Dios quiere perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Llevarnos a esa gloria de Jesucristo. Amén. Bueno, por eso dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. No es a cualquier cosa que Dios ha llamado a su pueblo. Amén. Es a su gloria eterna en Jesucristo. Entonces, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ese es el prerequisito, los padecimientos. Después de eso, Él mismo nos va a perfeccionar. Amén. Amén. Pero eso es por un poco de tiempo, un poco de tiempo. Recuerden que a la luz de la eternidad, cualquier cosa que padezcamos aquí es muy efímera. Amén. Son cosas efímeras. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es lo que hace esa leve tribulación, esa ligera tribulación que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa vida de Cristo, que es nuestra gloria, se forma en nosotros. Amén. Por medio del padecimiento. Amén. Quiero cerrar con Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, 17 y 18 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo, pero dice, si es que padecemos juntamente con Él. Es juntamente con Él que padecemos porque Él no nos deja. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Nosotros no vamos solo a la cruz. El Señor va con nosotros. Amén. Como dice Isaías, más Jehová cargó en Él el pecado. Asimismo es Cristo. Cristo es quien carga, quien lleva esa carga en nosotros. Amén. Amén. Por eso dice, si es que padecemos juntamente con Él, no es separados de Él que padecemos, es juntamente con Él. Eso es lo glorioso. Amén. Pero dice para que juntamente con Él también, siempre juntamente con Él, en comunión con Él, unidos a Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, y esto que padecemos ahora, en el ahora, y lo que padeceremos más adelante, no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, el sufrimiento nunca podrá compararse con la gloria que Dios va a revelar en nosotros en el Apocalipsis de Jesucristo. Amén. Cuando Jesucristo sea revelado. Amén. Entonces, en resumen, eso es la carta de Pedro. Una carta que nos habla de las aflicciones, los sufrimientos de Cristo, pero que también nos habla de la gloria de Cristo. Y la gloria, como dice Pablo, no se compara con los sufrimientos. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Si tienen alguna participación antes de que nos despidamos en oración. No sé si el varón desea compartirnos algo con relación al tema. No, no, nada. No sé si algunas de ustedes desea compartir algo. Creo que es claro el mensaje, ¿verdad?, del apóstol Pedro. Nos habla mucho del sufrimiento, pero también de la revelación de la gloria de Dios. Amén. Pris, vamos a despedirnos en oración, por favor. Ok. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos, como cada lunes y miércoles, estar aquí para honrar tu nombre, para aprender de tu palabra. Bendito eres, Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la misericordia y por el amor que has tenido para cada uno de nosotros. Eh, Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de nosotros, también a los familiares. Y te pido, Señor, también que esta clase nos ayude a nosotros poder sobrellevar a veces el maltrato que podamos recibir en la calle y en nuestros trabajos también. Danos la gracia, Señor, para parecernos más a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para llevar una vida plena, Señor, y en paz contigo. Señor, gracias por todo cuanto tú has hecho en la vida de nosotros. Gracias, Señor, de manera personal por la salud que tú me has dado. Gracias, Señor, por la misericordia que has tenido con mi familia también. Y te agradezco mucho, Señor, de todo corazón por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido, Señor, en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Sí, nosotros vamos para allá este fin de semana, pero yo le voy a confirmar si nos reuniremos el sábado. Yo entiendo que si no podemos reunirnos el sábado, podemos hacerlo el domingo. Pueden que fin de semana largo, podemos Ok, hacerlo el domingo, pero yo les voy a confirmar porque lo que pasa es que a mí me murió un tío en esta semana. Entonces el sábado yo tengo previsto ir a visitarlos a Santiago, a mis primos, a mi familia. Yo la voy a visitar en Santiago, la familia de mi papá, que son todos de Santiago. Entonces nosotros vamos para allá. No sé a qué hora regrese de allá, pero yo les voy a confirmar para que estén atentas. Eh, yo les confirmaré en caso de que el sábado sea posible que nos reunamos. Yo digo que si podemos, si en caso de que nos reunamos el sábado, también podemos reunirnos el domingo por la noche. Sería maravilloso compartir por lo menos 2 días, hacer 2 reuniones. Sería algo, yo lo veo muy bien. Pero yo les voy a confirmar lo del sábado, porque no sé, porque tengo que ir a visitar a mi familia en Santiago. Eh, no pude ir al velorio de mi tío, pero sí, yo he estado en contacto con ellos y ellos saben que yo voy para allá el sábado. Entonces ya ustedes saben, para que estén enteradas y enterados. Dios les bendiga, Dios les guarde, descansen y estamos en contacto. Sí, Dios les bendiga. Bendiciones, buenas noches. bye, buenas Amén. noches.
Buenas noches.